Cuando mi hija me dijo que buscara otro lugar para morir, que ya no servía para nada, hice las maletas como la madre obediente que siempre había sido. 3 días después, estaba sentada en el despacho de un abogado, descubriendo que mi supuestamente cariñoso marido había jugado la partida de ajedrez más larga de la historia. Victoria estaba a punto de aprender que, a veces, la peona se convierte en la reina. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me ves. Déjame contarte cómo pasé de viuda sin hogar a la mujer que tiene todas las cartas. Porque, cariño, esta historia tiene más giros que una fábrica de pretzels. Hace 2 meses, yo era Margaret Sullivan, esposa devota durante 43 años y madre de una hija espectacularmente desagradecida. Cuando Robert murió de un ataque al corazón a los 71 años, pensé que mi mundo se acababa. Victoria apareció en mi duelo como un buitre con ropa de diseño, graznando sobre lo difícil que debía ser esto para mí. Mamá, no puedes manejar esta casa tan grande sola, había dicho, con su voz chorreando falsa preocupación. Las escaleras, el mantenimiento, todos esos recuerdos. No es sano, debería haber visto el cálculo detrás de su preocupación. Victoria siempre había sido la favorita de Robert, su princesita que no hacía nada mal. Cuando se casó con ese banquero de inversiones, Kevin, y empezó a tener nietos, Robert los adoraba a todos. Mientras tanto, yo era solo la mujer que cocinaba, limpiaba y mantenía todo en marcha. Después del funeral, Victoria se volvió cada vez más insistente con mi situación. Traía a Kevin a las cenas familiares donde me acorralaban con folletos inmobiliarios y brochures de comunidades de jubilados. Mamá, estos sitios son maravillosos. Tendrías gente de tu edad, actividades, 0 responsabilidades, lo que querían decir era sin herencia que repartir, sin una madre incómoda de la que ocuparse. La traición de Victoria, el golpe final llegó el martes pasado. Llevaba 6 semanas viviendo en lo que Victoria ahora llamaba nuestra casa, desde la muerte de Robert, durmiendo todavía en la habitación de invitados porque no soportaba empaquetar nuestro dormitorio. Victoria llegó sin avisar con Kevin y 2 maletas grandes. Mamá, hemos tomado una decisión. A Kevin le ascendieron y necesitamos mudarnos a la ciudad inmediatamente. Esta casa es perfecta para nosotros, la miré, sin comprender del todo. ¿Mudarse? Pero esta es mi casa. La máscara de Victoria se deslizó por un momento, revelando el frío cálculo que había debajo. En realidad, mamá, según el testamento de papá, yo heredé todo. La casa, las inversiones, todo. Te he estado dejando quedarte aquí por amabilidad, pero es hora de que busques tu propio sitio. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Victoria, seguro que ha habido algún error. Ningún error. Papá sabía que yo cuidaría mejor de su legado de lo que tú podrías jamás. Nunca entendiste de dinero ni de inversiones. Eras solo la esposa. Solo la esposa. 43 años reducidos a esas 3 palabras. Fue entonces cuando me asestó el golpe de gracia. Busca otro sitio para morir. Ya no sirves para nada, hice mis maletas en un día. 43 años de matrimonio cabían en 2 maletas y una pequeña caja de fotos. Victoria observaba desde el umbral, mirando su reloj como si la estuviera retrasando para algo importante. Hay un complejo para mayores muy agradable en Maple Street, me ofreció con el entusiasmo de quien recomienda un restaurante decente. Muy asequible. Seguro que tienen plazas. ¿Asequible? Mi hija estaba a punto de heredar $33 millones y me estaba sugiriendo que me fuera a lo que era esencialmente un centro de beneficencia para ancianos. Kevin cargó mis maletas en su BMW con la eficiencia de quien se deshace de basura. Margaret, te encantará volver a tener tu independencia, dijo, sin mirarme a los ojos. Se acabaron las preocupaciones por el mantenimiento de la casa o los impuestos de propiedad. Quería decir, se acabó tu hogar. Mientras nos alejábamos, vi como mi casa, la casa de Robert, ahora la casa de Victoria, desaparecía por el retrovisor. La ironía no me pasó desapercibida. Había pasado 4 décadas haciendo de esa casa un hogar. Ahora me llevaban a un motel de bajo coste como a una invitada no deseada que se ha quedado demasiado tiempo. El sunsetting era exactamente lo que se espera de un sitio que cobra $49 la noche. Victoria me dio $200 en efectivo como si estuviera dando propina a una limpiadora de hotel. Esto debería cubrirte unos días mientras te instalas, dijo. Le pediré a Kevin que te transfiera algo de dinero a tu cuenta cuando organicemos el papeleo de papá.
Algo de dinero de mi propia herencia, edificio clásico, la verdad en el despacho del abogado. A la mañana siguiente, busqué en el wifi del motel al abogado de Robert, Harrison Fitzgerald. Su oficina estaba en el centro. Harrison Fitzgerald era un hombre distinguido, en la setentena, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Cuando su secretaria anunció que la señora Sullivan estaba allí por el patrimonio de su marido, pareció genuinamente sorprendido. Margaret, querida, me preguntaba cuándo vendrías. Intenté llamar a tu casa varias veces, pero Victoria dijo que estabas viajando. ¿Viajando? Eso era lo que mi hija le había dicho. Señor Fitzgerald, necesito preguntarle sobre el testamento de Robert. Pareció desconcertado. Por supuesto. ¿Victoria no te facilitó tu copia? Le di el original y varias copias después de la lectura. Se me cayó el alma a los pies. Hubo una lectura, punto. Margaret, se suponía que debías estar allí. Victoria dijo que estabas demasiado angustiada, que ella se encargaría de todo y se aseguraría de que recibieras tu herencia. La sangre se me fue de la cara cuando la realidad me golpeó. Señor Fitzgerald, nunca me informaron de ninguna lectura. Victoria me dijo que ella heredó todo. La expresión de Harrison Fitzgerald pasó de la confusión a la alarma. Buscó una carpeta gruesa. Margaret, eso es imposible. El testamento de su marido es muy específico sobre tu herencia. Sacó un documento. Reconocí la pulcra firma de Robert al pie. Pero mientras Harrison comenzaba a leer, me di cuenta de que Victoria había mentido sobre todo. Yo, Robert James Sullivan, en pleno uso de mis facultades, por la presente dejo a mi amada esposa Margaret Ann Sullivan lo siguiente: nuestra residencia principal en 847 Oakwood Drive, incluyendo todo el mobiliario y efectos personales. Además, le dejo el 70% de todos los activos financieros, inversiones y cuentas, un total aproximado de $23 millones. La cabeza me empezó a dar vueltas. $23 millones. Harrison continuó leyendo. A mi hija, Victoria Sullivan Hayes, le dejo $10 millones para ser mantenidos en fideicomiso, con distribuciones a partir de su 45 cumpleaños, supeditadas a su trato hacia su madre tras mi muerte, supeditadas a mi trato. Robert lo había sabido. De alguna manera, supo exactamente lo que Victoria intentaría hacer. Victoria me dijo que no heredé nada. Se mudó a mi casa. Me dio $200 y me sugirió que buscara un centro de mayores. El anciano abogado se puso rojo de rabia. Margaret, lo que Victoria ha hecho se llama abuso de ancianos y fraude. Ha cometido múltiples delitos graves. Su marido actualizó su testamento 6 meses antes de su muerte, precisamente porque le preocupaba la actitud de Victoria hacia el dinero. Hay más, Margaret. La cláusula de fideicomiso para Victoria establece específicamente que si no te trata con respeto y dignidad después de mi muerte, la totalidad de los $10 millones revierten a ti en su lugar. Lo miré en shock. Está diciendo, punto. Estoy diciendo que su hija acaba de costarse $10 millones. Su herencia ahora también es suya. No heredas $23 millones, Margaret. Estás heredando $33 millones, más la casa y todos los bienes personales. La jugada de la reina, la ironía era tan perfecta que casi resultaba divertida. Victoria había estado tan ansiosa por reclamar su herencia que había activado la cláusula exacta diseñada para protegerme de su codicia. ¿Qué hago ahora?, pregunté, apenas con voz firme. Harrison sonrió. Ahora, querida, llamamos a la policía por el fraude. Y luego llamamos a Victoria y le informamos de que está a punto de recibir el shock de su vida. ¿Puede luchar contra esto? Punto. ¿Con qué dinero? Está a punto de descubrir que cada cuenta que pensaba que controlaba te pertenece a ti. Cada inversión, cada cuenta bancaria, cada activo, excepto tu casa, está congelado pendiente de investigación de sus actividades fraudulentas. El despacho de Harrison Fitzgerald se convirtió en el centro de mando de lo que él llamó alegremente Operación Justicia. En menos de 2 horas, todas las cuentas estaban congeladas. Mi teléfono sonó exactamente a las 3:47 de la tarde. El nombre de Victoria parpadeó en la pantalla. Mamá, ¿dónde estás? ¿Hay algún tipo de lío con las cuentas bancarias? Dicen que los activos de papá están congelados. Hola, Victoria. Estoy sentada en el despacho de Harrison Fitzgerald. ¿Te acuerdas de él? El abogado de papá, el que leyó el testamento real en una sala vacía mientras tú le decías que yo estaba viajando. Silencio.
Luego, mamá, no sé qué crees que has descubierto. He descubierto que eres una mentirosa y una ladrona. Cariño, también he descubierto que tu padre era mucho más listo de lo que cualquiera de nosotras se dio cuenta, ¿no entiendes? Estaba protegiéndote de la complejidad de gestionar todo ese dinero. O lo entiendo perfectamente. Falsificaste documentos legales, cometiste fraude y echaste a tu madre de 67 años de su propia casa porque pensaste que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Su voz se volvió aguda, desesperada. Mamá, estás confundida. La pena ha sido abrumadora, punto. Victoria, querida, déjame aclararte algo. No solo nunca heredaste nada, sino que tu herencia real, los 10 millones que tu padre te dejó, ahora también son míos, gracias a una cláusula encantadora que incluyó sobretratarme con dignidad y respeto. Eso es imposible, punto. La detective Rodríguez está sentada aquí mismo por si quieres discutir la imposibilidad de los cargos de fraude con ella. Las consecuencias, colgué y miré a Harrison, que sonreía con aprobación. Victoria fue arrestada a las 8:30 de la noche mientras cenaba en un restaurante elegante, celebrando al parecer su herencia. Kevin fue arrestado en su oficina a la mañana siguiente. Pasé mi primera noche de vuelta en mi casa, en 43 años, durmiendo en el dormitorio principal. Empaqué todas las pertenencias de Victoria en bolsas de basura y las dejé en el porche. Que las recoja cuando pague la fianza. La casa se sentía diferente ahora, no porque Robert se hubiera ido, sino porque por fin la veía como mía. A los 6 meses, estaba en la cocina de mi casa reformada, preparando café. Victoria y Kevin estaban cumpliendo cada uno 18 meses de condena federal. La Fundación Margaret Sullivan para la protección del mayor se había convertido en mi objetivo principal. Estábamos financiando asistencia legal para personas mayores que se enfrentaban a abusos financieros familiares. Netflix había confirmado un acuerdo de producción. La venganza de la madre, una historia de crímenes americana, se estaba desarrollando como una serie limitada. Mi historia había captado la atención de los medios. Victoria había escrito 17 cartas desde la prisión federal. Algunas relaciones, una vez rotas, no pueden repararse con palabras. Agendé una reunión con el abogado de Victoria, no para reconciliarme, sino para dejar algo claro. Quiero que Victoria entienda que destruyó nuestra relación de forma permanente. El timbre sonó. El sol de la mañana entraba por las nuevas ventanas, iluminando encimeras que yo misma había elegido. En el que fue el estudio de Robert, ahora mi estudio de arte, había un caballete. Estaba redescubriendo mi amor por la pintura, algo que había abandonado al casarme. Mientras firmaba la entrega de un paquete, mi nueva asesora financiera me preguntó: ¿alguna vez te arrepientes de cómo se desarrolló todo esto? ¿Las penas de prisión, la atención de los medios, el distanciamiento familiar permanente? Contemplé la pregunta. Hace 6 meses, yo era invisible. Hoy, era una filántropa millonaria con una fundación, un acuerdo para un documental y un propósito que se extendía mucho más allá de mi propia supervivencia. Sara, mi hija, intentó robarme todo lo que tenía y dejarme sin hogar. Mi yerno creó documentos falsificados y me amenazó con chantaje. Me mostraron exactamente quiénes eran cuando pensaron que yo no tenía poder para detenerlos. Pero siguen siendo familia. No, siguen siendo ADN. La familia es la gente que te protege cuando eres vulnerable, no la gente que explota tu vulnerabilidad para lucrarse. Además, añadí, mira en lo que me convertí cuando dejé de permitirles definir mi valía. En el estudio de arte, destapé mi última pintura, un autorretrato de una mujer bajo una luz brillante. La mujer del cuadro no se parecía en nada a la viuda en duelo que había metido su vida en 2 maletas. Esta mujer parecía poderosa, independiente, sin miedo. Parecía alguien que había aprendido que la mejor venganza no es desquitarse. Es convertirse en todo lo que tus enemigos nunca pensaron que podría ser. Mañana, seguiré construyendo la vida que elegí en lugar de la vida que otros planearon para mí. Y si Victoria quiere reconstruir una relación con esta mujer, más le vale traer mucho más que cartas de prisión y disculpas vacías. Más le vale traer una transformación completa, que esté a la altura de la mía. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios.